Hola amigos, bienvenidos. En este video voy a darles unos consejos que deben saber para regar adecuadamente sus suculentas. Comencemos. Las suculentas tienen raíces poco profundas, lo que significa que estas absorben el agua rápidamente y la almacenan en sus tallos, hojas y raíces para aprovecharlas en épocas más duras, lo que significa que no debe de regarla tan seguido como a otras plantas. Y para saber cuándo regar, no existe una norma exacta que se aplica a todos los lugares. Por ejemplo, se puede dar el caso que dos vecinos teniendo la misma especie de planta, el mismo clima, tengan que regar diferente, por el simple hecho de que tengan un sustrato diferente en su suculenta. Cosas que debemos de tomar en cuenta para saber cuándo regar nuestras suculentas. 1. El sustrato. En primera, debes de tener un sustrato que sea para suculentas. Esto es fundamental para que nuestra suculenta crezca sana y hermosa, lo que significa que sea un sustrato que sea poroso y drene bien el agua, para que nuestras suculentas no presenten ningún problema. Si en tu sustrato usas componentes que retengan mucho la humedad, debes de regar con menor frecuencia, y por el contrario, si usas componentes que drenan rápido el agua, deberás regar más seguido. 2. El clima de tu región. El clima es distinto dependiendo de donde vivas. Yo, por ejemplo, vivo en un clima que es templado. También tienes que tener en cuenta que el clima va cambiando durante las estaciones del año. Yo, por ejemplo, en la época de lluvias riego muy pocas veces mis suculentas. Solo cuando deja de llover por varios días es que riego mis suculentas, y en invierno riego más poco, ya que muchas de estas suculentas se encuentran en época de reposo. 3. Evaporación del agua. Cuando riegas, parte del agua es retenida por el sustrato, otra parte la absorbe el agua y otra parte se evapora por los rayos solares. Otra vez, el sustrato y el clima juegan un papel muy importante en la cantidad de agua que se evapora y se absorbe. En climas húmedos se evapora más lentamente que en climas secos. En climas fríos se evapora más lento que en climas cálidos, y en sombra más lento que una planta a pleno sol. 4. Uso de acolchado. Muchas personas usan algún elemento en sus macetas que les sirve de acolchado, por ejemplo, piedritas o hojarasca, etc. Si tú usas acolchado, es un factor a tomar en cuenta, debido a que los rayos solares no le darán al sustrato, sino a las piedritas, y entonces se mantendrá húmedo por más tiempo, por lo cual deberás de regar con menor frecuencia. 5. Las especies de tu colección. Los requerimientos de agua de cada especie son diferentes. Por ejemplo, unas toleran más riegos que otras necesitan ser regadas con más frecuencia que otras. De ser posible, investiga la cantidad de agua que requieren las plantitas que tengas. Así podrás regarlas de una manera más adecuada. 6. El contenedor o el suelo donde se encuentran tus suculentas. Cuando riegas plantas en contenedores o en macetas, esta
se va por los agujeros de drenaje, mientras que cuando riegas plantas que se encuentran en el suelo, estas se dispersan y la absorbe el terreno. Así que las plantas que se encuentran en maceta retienen por más tiempo la humedad y por lo tanto requerirán menos riegos que las plantas que se encuentran en el suelo. Estas sí requerirán más. 7. El tipo de maceta en la que se encuentra tu suculenta. En relación a los tipos de contenedores o macetas, va a depender mucho del material con el que estén hechos, en que retengan mayor o menor humedad. Por ejemplo, macetas de plástico van a retener más la humedad que macetas de barro, ya que estas son porosas y evaporan más rápido el agua. Si usas contenedores que no tengan orificios de drenaje, como los terrarios, estos se riegan con mucho menos frecuencia y con mucho menos agua para evitar exceso de humedad. En cambio, en las macetas, esas sí se tendrán que regar más seguidos. 8. Si tu suculenta se encuentra dentro o fuera de la casa. Si tus plantas están en interior, estas se van a tener que regar con mucho menor frecuencia, ya que retendrán por más tiempo la humedad y la evaporación será más lenta. En exterior deberás regar con otra frecuencia, ya que estarán expuestas al sol y al aire, que hará que se evapore más rápido. También debes de tener en cuenta que en época de lluvias se regarán solas. Bien, hagamos un resumen para saber cuándo regar. Primero, va a depender del sustrato que utilices, pero lo fundamental es que sea sustrato apto para suculentas. Segundo, debes de tener en cuenta el clima del lugar donde vives, también la cantidad de lluvia que hay en dicho lugar. Si llueve mucho, deberás de usar un sustrato que drene muy bien el agua. Si por el contrario llueve poco, puedes usar un sustrato que retenga más la humedad. Tercero, la evaporación del agua. Esto va de la mano con el clima del lugar donde vives. Más caluroso, más evaporación y por lo tanto más riego. Más frío, menos evaporación y menos riego. Cuarto, el uso de acolchado. Si usas piedritas u otro material como acolchado, deberás de regar con menos frecuencia. Quinto, las especies de tu colección. Si tienes suculentas con colores muy llamativos, estas las deberás de tener en lugares muy soleados, ya que lo que quieres es que sigan manteniendo esa coloración y por lo tanto se regarán más seguido que las suculentas que tienen tonalidades verdes, que estas por lo regular van en sombra o en semisombra y se riegan con menor frecuencia para evitar el exceso de humedad. Sexto, si tu suculenta se encuentra en suelo o en maceta. Siempre las suculentas que están en suelo van a necesitar más riegos que las de maceta, ya que aquí se evapora mucho más rápido. Séptimo, el material con el que está hecho tu maceta. Si es maceta de plástico, se va a regar con menor frecuencia que en macetas de barro, ya que estas son porosas y se evapora más rápido el agua. Y octavo, si tu suculenta se encuentra fuera en el jardín o adentro en la casa. Siempre las suculentas que se encuentran adentro van a necesitar menos riego que las de afuera, ya que estas, al no darles el sol y no circular mucho el aire, se evaporará mucho más lento. En conclusión, los riegos los vas a hacer tomando en cuenta estos factores. Yo, por ejemplo, tengo a todas mis suculentas afuera en el jardín, unas en lugares más calurosos que otras, y en época de lluvias raras veces las tengo que regar. En primavera y verano riego una vez a la semana y en invierno una vez cada 15 días. Así que tú también vas a poder establecer los días entre riego y riego para tus suculentas, tomando en cuenta los factores que te mencioné, y no tienen que ser iguales a los míos. Eso los vas a decidir tú mediante la práctica y viendo cómo reaccionan tus suculentas. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete. Compártelo con algún familiar para que sepa cómo regar sus suculentas. Y si tienes dudas o comentarios, déjalos aquí abajo que yo te los responderé.
Adiós.